Hola, soy Areli y estoy empezando este proyecto que he denominado el Club del Climaterio para tener un espacio en donde podamos platicar de todo lo que conllevan los cambios que nos trae la edad. He pensado mucho en cómo aterrizarlo, cómo presentarme y no tengo un guión, solamente me senté, puse mi computadora y espero que me salga muy bien y que sea de mucha utilidad. Yo hoy tengo 48 años, casi 49 en agosto, y tengo como casi 3 años, no más, cuando mucho 2 y medio, entendiendo que muchas de las cosas que he vivido desde hace tal vez más de 10 años se han debido al periodo del cambio hormonal, a la perimenopausia. Sin lugar a dudas, el periodo más retador de mi vida. Cuando supe que muchos de los síntomas que manejé con diferentes especialistas durante tiempo, mucho tiempo, años, tenían un fundamento hormonal, primero sentí alivio porque no estoy loquita. Muchos de esos síntomas en mi caso han sido psiquiátricos, ansiedad, depresión, desánimo, que había ido a revisar y revisar y pues estoy loquita entonces. Y tomó todo el sentido entender que cuando las hormonas empiezan el camino de escapada de la vida, todo se desestructura, todo lo que nos hace en mucho a las mujeres ser mujeres, se va, se cae, se queda la casa sin cimientos y es muy difícil. No para todas, que eso es algo de lo muy complicado de vivir esta etapa y de lo difícil que es acudir con los especialistas a ayudarnos, porque no está estudiado del todo. Afortunadamente, y eso es algo que agradezco y que lo he comentado con muchas amigas con las que platicamos al respecto, nos tocó vivir esta etapa en donde ya se socializa, en donde se está investigando, en donde se están rompiendo paradigmas, porque ha habido años, hubieron años en donde es normal, es parte del envejecimiento. Esos síntomas son por la menopausia y algunas sugerencias que no tiene caso repetir porque son hasta groseras. Entonces, pues gracias por estar en esta etapa en la vida, en el año 2026, en donde ya se habla, se está estudiando, salen nuevas investigaciones, hay más apertura a tratamientos, y eso es un alivio, un aliciente para poder aguantar y continuar, porque en mi experiencia, qué difícil ha sido. Yo empecé a notar algunos cambios, hablando de mi historia, con periodos de ansiedad y de depresión que no estaban del todo injustificados. Tuve un periodo de trabajo muy difícil, en donde tenía mucho estrés, en donde estaba muy complicada la vida, laboralmente hablando. Y pues mi instinto me hizo pensar que tal vez era algo hormonal. Nunca padecí durante mi vida reproductiva mayores problemas. Afortunadamente me tocó esa ruleta de la fortuna de no tener cólicos importantes o sangrados imposibles de detener. No, la verdad es que mis periodos menstruales fueron muy regulares y muy controlados y muy tranquilos. Y entonces, pues vamos a hacer análisis a ver si hay algo diferente, porque ¿por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanta depresión sobre todo? Y me acuerdo perfecto que el doctor me dijo, sus análisis están para enmarcarse. Y al escucharlo me dio mucha tranquilidad al saber que biológicamente, bioquímicamente, mis estudios estaban bien, pero fue muy decepcionante no saber qué me estaba pasando porque mi ansiedad y mi depresión eran importantes. Pues entonces estoy loquita. Fue mi pensamiento y fui al psiquiatra y estuve tiempo, bastante tiempo, no tengo claro cuánto porque ya fue hace tantos años que le perdí la cuenta, pero estuve en tratamiento con el doctor Quesada un muy buen tiempo, me ayudó, me tranquilizó, pasó la etapa de la crisis, luego cambié, me di de alta
platicándolo con él, por supuesto, porque ya me sentía mucho más estable. Tiempo después retomé con otro psiquiatra porque me empezaba a sentir muy mal, el psiquiatra de una amiga. Y quise cambiar de perspectiva porque aún en la especialidad hay diferentes perspectivas. Este doctor me vio una vez en presencial y luego empezó la pandemia. Ah, qué difícil periodo la pandemia. Y en la siguiente cita, la asistente tuvo cero tacto para poderme decir que solo iban a tener reuniones virtuales, lo entiendo, pero no me gustó cómo me abordó la posibilidad y no me sentía tan mal, entonces dije, no lo necesito, lo dejé y empezó la pandemia. Y fueron meses, 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 meses de lo difícil que vivimos, en mi caso, en unitario, y me fui en picada al fondo del abismo hasta volver a sentir la necesidad de pedir ayuda porque psicológicamente me sentía perdida en el espacio. Yo lo describía como si me sintiera, yo describía que me sentía como si fuera un trapo viejo abandonado atrás de una puerta que se abre y nunca se mueve y que atrás nunca nadie se da cuenta que ahí está el trapo. A ese trapo era yo. Fue muy feo. Entonces yo solita me agarré de las greñas y me fui a razón de que escuché en el radio una entrevista que le hicieron a un doctor que hablaba de una escala, no me acuerdo el nombre, de ansiedad. Y pues califiqué con excelencia, puntué todas las calificaciones más altas para evidentemente tener un diagnóstico de auxilio, socorro, necesito ayuda, con lo que representa escucharlo en el radio, que no es nada formal, pero me dio todas las señales de que yo no estaba bien, ya con más certeza. Y pedí consulta, fue presencial, fue por ahí de noviembre del 2020 y empecé a mejorar. Y empecé a mejorar. Evidentemente el impacto de la pandemia tuvo mucho que ver en mis emociones, en mis sensaciones, mis sentimientos, en mi estabilidad emocional. Y no todo fue solamente la pandemia. Con el paso de los años he entendido que cuando empieza este desequilibrio hormonal, pues las emociones son una de las cosas que se ven afectadas. Todo el proceso bioquímico cerebral se descuajaringa horrible. Y así el sistema genitourinario, la resequedad de la piel y de todo, se empieza a caer el cabello, bueno, los bochornos, eso se llama, ay, se me fue el nombre. Tiene un nombre más allá de los bochornos, síndromes vasomotores, síntomas vasomotores. Se descompone todo, 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 todo se desestructura y en mi caso, y voy a hacer mucho énfasis en esta parte de puntualizarme a mí, porque la experiencia de cada persona es súper diferente. Hay un montón de estadísticas de lo que sí se sabe, de lo que se ha estudiado, que no es tanto, pero que por lo menos hay algo y se agradece, que el 20% de las mujeres no van a presentar síntomas o van a ser muy menores, prácticamente insignificantes. Afortunadísimas son. Y lo muy difícil de estudiar esta etapa en las mujeres es que unas podemos tener un síntoma, otros síntomas. Una es un mismo síntoma, pero una así y otra así. Y estas diferencias tan significativas hace que sea tan difícil, no creo que sea imposible, pero sí muy difícil estandarizar una prueba como para decir, ah, claro, efectivamente ya estás en climaterio y viene la menopausia. He estudiado en cursos virtuales, en Instagram sobre todo, porque mi formación de estos conocimientos que ahora podría decir que me gustaría compartir con ustedes no son profesionales, no son validados por absolutamente nadie más que la experiencia y puedo compartir con certeza que tenemos que tener de la mano a profesionales del área de la salud adecuados a nuestra necesidad. Busquemos de la mano del ginecólogo que conozca de menopausia y de climaterio, ir acompañadas en este camino. Y si no tenemos un ginecólogo que le sepa mucho, endocrinología es el especialista que sabe todos los cambios hormonales, porque pues a eso se dedican, esa es la especialidad, la endocrinología. Entonces, en mi camino, estoy brincándome los tiempos muy subjetivamente, contándolos muy sin orden, pero después de mucho tiempo, después de la pandemia, se acabó la pandemia, etcétera. Hace
un poquito más de 2 años, empecé a ir a consulta con el endocrinólogo porque me diagnosticaron hígado graso. Y para mí fue muy impactante porque saben que siempre he tenido problemas con el peso y me cuido y procuro estar bien y más después de que en la pandemia, un poco, no es cierto, no fue en la pandemia, fue en enero del 2020, 2 meses antes de la pandemia, me diagnosticaron con diabetes tipo 2. Y esa sí fue una bomba de cómo es posible si todo el tiempo estoy relativamente cuidando mi alimentación, no como perfecto, no tengo tan estructurado el deber comer como lo recomiendan los nutriólogos y los médicos, etcétera, pero tampoco me excedo tanto como para que de repente de un día para otro fue esta noticia de, ¿tienes diabetes? Que la canción. Y bueno, en 2023 llegué con el endocrinólogo por el hígado graso. Y a razón de esto, y en más o menos este tiempo, de este 2023 para acá, es que he estado investigando y conociendo todo líricamente, como les platico, sobre qué pasa con los cambios hormonales y he entendido que muchos de estos que les estoy compartiendo que me pasaron, la ansiedad, la depresión, la diabetes incluso, se detonaron a razón de que ya no había la estabilidad hormonal cuando tuve antes de empezar la perimenopausia. Para mí entender eso fue una tranquilidad muy grande, porque entonces no estaba loquita, como lo pensé en algún momento cuando empecé con el psiquiatra. Y entonces no es que no me cuidara del todo en la alimentación o que me descuidara, porque el remordimiento habiendo tenido toda la vida no comas tanto, eso mejor no. Con tantito que bajes de peso te vas a ver mejor. Cuando la diabetes y el hígado graso fueron unas bombas de remordimiento de cómo es posible que no me cuidé, qué pasó, que es horrible cargar con eso cuando no lo estaba haciendo del todo mal. No era perfecto, pero tampoco estaba del todo mal. Y entender que se detonaron predisposiciones que estaban en mí a razón de este desequilibrio fue una tranquilidad muy, muy, muy grande, porque entonces me quité un peso más. Evidentemente debo de cuidar, como todos. Sin embargo, no fue por un descuido doloso que yo hubiera caído en estas patologías, en estos bajones de salud. Hoy estoy buscando hacer este espacio para poder compartir con quienes estamos en el camino de la perimenopausia, del climaterio, en pro de llegar a la menopausia y al envejecimiento. Este espacio en donde podamos compartir experiencias, compartir conocimiento de lo que hayamos aprendido o porque vimos alguna publicación o porque ya fuimos al médico, que de hecho es lo primero que tendríamos que hacer, y buscar ese acompañamiento solidario, sororo, porque lo siento, caballeros, pero a ustedes no les va a tocar. No lo siento, de hecho, les envidio esta parte porque no van a tener que pasar por un ajuste de vida. Me quedo con algo que me he dicho, seguramente me han escuchado decir muchas veces, sin juicio de mí para mí, entendiendo que esto es un cambio, y abrazando este cambio de la mejor de las maneras, porque hay días en donde no hay ganas, como decía Liz. Es increíble poder vivir esta descripción de no hay ganas, como si yo ahorita les dijera, es que aquí tengo a un elefante azul, ¿no es cierto? Bueno, pues así, no hay ganas, no existen, no pasa. Y todo es a razón de estos cambios. Así que ojalá que quieran unirse conmigo a la catarsis de ¿qué está pasando? Y recordarnos que todo pasa, esto también pasará y que estamos aquí para ayudarnos desde el acompañamiento, con mucho amor, sin juicios y con toda la intención de que juntas avancemos en este camino. Gracias.